llamaban gajos de naranja, que eran unos dulces. Y eran cítricos. Eran cítricos, mire, y tenían la forma del gajo de naranja. Y habían de naranja, de limón, de uva, ya no eran gajos pero eran. Qué lujo era eso, los gajos de naranja eran buenos. Y también había unos que se llamaban morenitos. Los morenitos esos morenitos eran los que eran de gallito. Exactamente, de la gallito. Que tenían de menta y estaban los morenitos que eran como achocolatados. Eran como achocolatados y que tenían en el empaque, en el papelito, la silueta de un morenito. Sí. Así. Entonces, el tema de hoy, don Próspero. Hoy vamos a hablar de con qué endulzaba usted su infancia. Sus días, su época de patojo. ¿Cuáles eran los dulces que estaban de moda? Había chicles que estaban de moda. Yo me recuerdo que había de chicles, los Corbis. Sí, que costaban 1 centavo y traían 4 pastillas. Ajá. Luego estaban los de que por 1 centavo le daban a uno un puño. Sí. Que eran más chiquititos. Esos. Yo no sé si se lavaba las manos la señora en la tienda o el señor. Que sea. Sí. Metía la mano, agarraba un puño, era su puño. Ajá. Los ponía en una bolsa. De esos con los que se hacían helados, los que le llaman topoillos, y se lo daban a uno por 1 centavo. Eso sí, como a las 3, 4 masticadas ya era puro cartón. Sí, ya no tenía nada. Me recuerdo que estaban los chicles de ficha. Los chicles de ficha. Y había unos chicles que le daban unos mini chiclets, que eran una bolsita que tenía un montón de chicles chiquititos de un montón de colores. ¿Se acuerda usted? Claro. Pero ¿qué dice la audiencia? 53457676. Momento para que usted recuerde su infancia y qué le endulzaba esos días. Vamos a escucharlo. Tenemos la primera llamada, señores. Vamos a levantar la persiana, así es que va para arriba, hágase un lado. Bla, 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 bla. El chapuz para arreglarle el día. Bienvenido. Hola, JJ, Ampar de Malcabresto. Aquí estamos. Le saluda Alex López desde Tactica, Altavera. Hola, Alex. Bienvenido, Alex. Yo, en mis últimos días de niñez y prepubertad y pubertad los viví en Cobán. Y me recuerdo que iba a comprar caninitas de leche a las canitas de leche. Ustedes me hicieron recordar el 85 en este momento, 1985, cuando estaba saliendo de la niñez y era un prepuberto. Ahí está. Antes de que empezara lo mañoso, mire usted, cabal. Gracias, mi querido. Él ya está, se refiere a los dulces tradicionales o típicos, las canitas de leche. Deliciosos. Bueno, ahí habían, cuando llegaban las ferias, los alborotos, que eran como unas pelotas así como que fueran de béisbol, que venían de muchos colores, ¿se recuerda usted? Ajá, sí. Que eran como poporopos caramelizados. Exacto, pero pelotas de poporopo. Pelotas, sí. Y habían rosados, verdes, azules, amarillas. ¡Qué rico! Mire, es que era interesante, licenciado, porque a uno le decían, mira vos, patojo, vas a ir a la tienda, ¿verdad? Y el vuelto, puedo comprarlo con el vuelto, y eran 3 len, o 4 len, o 5 len, y con eso ya compraba uno sus dulcitos. ¿Se recuerda usted de las chocobolas? Por supuesto. Esas chocobolas venían envueltas en un papel como de aluminio. De aluminio delgadito, pero tenían el diseño de un balón de fútbol. Entonces uno hasta podía jugar, se echaba sus... ¿Sí tuvo usted su cancha de fútbol hecha de clavos? De clavos, sí. Después de la vida se encargó de poner los clavos en la cancha de la existencia, pero esa es otra cosa. Pero ¿qué dice la audiencia? Escuchemos, estamos hablando de los dulces. Tenemos mensajes, don Próspero, pero un montón, así que escuchemos los mensajes ya. ¿Qué tal, amigos chapuceros? ¿Cómo le va? Saluda Eric López desde la zona 3 de Shela. Hola, Eric. Y los dulces que yo más recuerdo y que más me endulzaban, como dicen ustedes, era toda la gama de gallito, la tapita, las tapitas. Sí. Y las guayabitas también. Las guayabitas. Mucho, pero se compraban, en la casa las comprábamos únicamente para Navidad. Entonces a mí me recuerdan mucho a mi infancia y sobre todo a mi papá. Ahora bien, otro tipo de dulce o chicle que se podría decir que a mí me gustaba mucho era el chicle cubo. ¿Cómo chicle cubo? Así grandote, que usted se lo metía a la boca y ya ni podía hablar. Ese sí, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido ya no existe. El chicle cubo. Y también cómo olvidar no sé si cuente como dulce, el icónico y el mítico Crispín. El chocolate Crispín. Ya no existe. Que ahora hay un reemplazo que se llama Chapín, pero supongo yo que dicen que no no es igual. Así dice la gente. Va.
Bueno, tenemos que ir a pausa comercial, pero recuerden ustedes que Corona Clásica Fast Dry. Usted dice, ¿y esto qué? ¿Maneja rápido? No, Fast Dry, o sea, de secado rápido. El mejor esmalte de secado rápido que protege contra el óxido. Ahora que viene, estamos en época. Y estamos mire, exacto. Usted tiene el frente de su casa, tiene balcones, tiene que necesita lijar y necesita que... Bueno, pues ahí está, Corona Clásica Fast Dry. En 8 colores para proteger. Así que escoja usted el suyo, porque Corona es la pintura buena. Y nosotros con el sabor de una tapita de chocolate vamos a la pausa comercial. Ya volvemos. Este es el Chapuz para endulzarle el día. Para arreglarte el día, el Chapuz. Ahí está. Pues ahí está. Por si usted no nos cree, pues imagínese, yo creo que hasta puede ser peor. Sí. Hasta puede ser peor. Así pasa. Bueno, don Próspero, hoy estamos hablando de Con eso endulzaba mis días. Hay mucha gente. Dice, me dio mucho gusto ver al licenciado JJ aquí en Ibiza. Qué alegre escucharlo de vuelta, Diego Hernández. Muchas gracias, Diego, muy amable. Un saludote. Buenos días, saludos a JJ que anduvo por Boston. Sí, les quiero contar que de las 2 ciudades que visité, me impresionó Boston. Qué buenísimo. Me impresionó mucho la cultura en general y el show que tienen para los espectáculos que podemos observar. Buenísimo. Muy bien. Me impresionó más que Nueva York. Lo que pasa es que con Nueva York tuvimos un pequeño contratiempo porque el día los días que estuvimos ahí hubo tormenta. Ah, qué bárbaros. Ahí les encargo, señores de la ciudad de Nueva York, cuando vaya el licenciado JJ, por favor, que esté soleado. Mire, en Boston me recibieron con fuegos artificiales. Aquí está JJ. Mire, ¿y qué pasó? Mire, yo tuve mis luces campero allá. Ahí le voy a enseñar. Sí. Llegaron. Ahí está. Véngase. Qué lujo, mire. Y en cambio me reciben con tormenta. No sean así, hombre. Hubiera sido tormenta van, le digo yo, está bien, no, pero hombre, así no se hace. Bueno, ¿con qué endulzaban ustedes sus días? Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Nos agradaban muchísimo las botellitas y las tartaritas de leche. Y las de botellitas piña. De miel. Las botellitas de miel y las tartaritas de leche y de piña. Sí. Gracias, muy amable. Gracias, Giovanna. Hasta pronto. Sí, vendían esas botellitas de miel, fíjese que estaban hechas de azúcar. La botella estaba hecha de azúcar, mire. Como no se deshacía. Se deshacía, pues yo terminaba todo enmielado, así, pero como a uno le gustaba, uno jugando 5 y chupándose la miel. Fíjese, así era uno. Saludos, mis amigos chapuceros. ¿Cómo olvidar esos dulces de confite, esos que en el frasco que mi señor padre Francisco Aguaré vendía en su tienda? ¿No creen ustedes que me regalaba uno para degustármelo? No, hombre. Tenía que ganar barriendo toda la tienda. Así era. Pero está bien, saludos, mi querido Juan. Se quería comer la ganancia usted, hombre, no. Hablando de confitería, don Próspero, todos los niños de nuestra época tuvimos que sufrir con 2 cosas. Uno era el famoso chupete que vendían en las ferias, pero principalmente en las procesiones. Sí, que uno le quería quitar el papel y no se podía. Era imposible quitarle el papel. Y luego las famosas manzanas caramelizadas. Sí. Que no eran eran manzanas verdes para poder aguantar más. Ácidas eran. Pero ¿cómo sobrevivimos y no tenemos diabetes? No, yo no sé, mire usted, ¿y por qué era eso? Mire, y decían, no querés dulce, no quiero dulce, quiero una pajilla, y la pajilla que traía adentro, azúcar. Ay, hablando de pajías, ¿se recuerda usted que venían unas pajías rellenas de dulcitos? De anisíos. De anisíos. Anisíos. Escuchamos a la audiencia. Buenos días, chapuceros, mucho gusto. Aquí les saluda César Santos. ¿Qué tal, César? ¿Cómo está? Y sí, la verdad, muy ameno el programa. Y la verdad que los dulcitos son los dulcitos que regalaba mi abuelita. Ella pues precisamente bajaba al pueblo en aquellos tiempos y subía con los confetis, unos rayaditos que ella subía para la aldea, para repartirnos a nosotros, sus nietos. Qué tiempos aquellos, los de los confites. Buen programa, chapuceros. Gracias, muy amable. Buenos días, chapuceros. Les saluda Lucía de Nimajuyú. ¿Saben qué me endulzaba mi niñez? Nos pregunta. Los capítulos de Candy. Mire, pues, al fin dulce. Y comiendo gelatina que nos hacía mi mamá, hecha con rodajitas de banano. Qué rica la gelatina. Usted, sí. Le echaban sus rodajitas de banano. ¡Hala, qué lujo, hombre! ¿Verdad? Sí. A ver. Buenos días, Carla Girón de aquí de Los Ángeles. Hola, Carlita. Sí. Estamos a 2 horas de distancia. Y ese es cierto. Pero siempre escuchándolos en camino a mi trabajo.
Yo endulzaba mis tardes con unos que les decían quiebradientes. Los quiebradientes. Encima tenía chocolate y manía, pero adentro era un como caramelo duro. Sí, duro. Delicioso. ¿Esos no eran los toffees o eran los quiebradientes? Los quiebradientes que traían manías adentro. Cuando voy a Guatemala todavía los disfruto. Y esos no tenían marca, venían con un papel como con cera. No, venían como con un azúcar glass así para que no se pegaran entre ellos y siempre se pegaban, y el cuate despegándolos ahí. Tenemos llamada, vamos a recibirla. El Chapuz para arreglarle el día. Bienvenida, bienvenido. Buenos días, chapuceros. Buenos días. Aquí, miren, fíjese que les quiero contar una anécdota. A ver. Antes, en las tiendas también vendían pedacitos de dulce de panela. Ajá, sí. Ah, mire. Fíjese que había un señor que era el que hacía la molienda y hacía las cosas de panela, y ya después para irlas a vender las cortaba con un machete, ¿verdad? Ajá. Y hacía los pedazos. Vuelve a llamarnos, ¿Se porfa. acabó la panela o se acabó el saldo? Oiga, dice nuestro querido amigo Vicente de la Roca, buenos días, que Dios los bendiga igualmente. ¿Dónde me dejan los chupetes y los pizarrines de menta, bolitas de tamarindo? Qué lujo, dices. Yo me recuerdo que entre mis amigos, porque si nos oían hablar malas palabras, nos pegaban. Entonces, vos pizarrín de menta, les vos pizarrín de mentol. Mire, pero volviendo a los chupetes, licenciado, mire, no solamente era un triunfo poderle quitar el papel al chupete condenado, sino que además era un arma punzante. Por fíjese supuesto, usted, era durísimo. Qué terrible. Vamos a recibirle además el Chapuz para arreglar el día. Bienvenida, bienvenido. Buenos días, se me cortó la llamada. Ahí está, ahí estamos. La anécdota del dulce de panela. Ajá, sí. Fíjese que había una persona que era el que hacía las moliendas y todo, y fabricaba las bolas de dulce de panela. Ajá. Y con un machete cortaba los pedazos para venderlos en la tienda. Sí. Pero este señor tenía un hijo. Entonces una vez llegó un amiguito del hijo y él se quedó en la puerta viendo cómo el señor partía los pedazos de dulce de panela. Ajá. Y ya cuando terminó le dice: vos, patojo, ¿a vos te gusta el dulce? Le dijo. Sí, le digo aquel. Chupa el machete, pues, le digo. ¡Qué pura lata! Gracias, muy amable. ¡Qué mala onda! Buenos días, chapuceros. En esta mañana de martes, el dulce que yo recuerdo de niño es el dulce Tommy, de un osito, empaque blanco con rojo, que venía en una bolsa grande, que siempre veníamos y velábamos que el abuelo se fuera para poder ir a sacar nuestros dulces. Y en canciones de caramelo, pues quién no recuerda el caramelo de los 90s del General. El caramelo, lo chupa, lo saca. Sí. Oiga, por aquí nos recuerdan, y esto es de un mensaje con remesa. Me gustaban los algodones de azúcar, don Próspero, por supuesto. Pero bueno, a ver, señoras y señores, para que esas columnas queden más resistentes, Ultracem, el cemento de los ultramaltecos. ¿Dónde pueden pedir Ultracem? Bueno, pues con los ultradistribuidores de todo el país. Bueno, nosotros vamos a la pausa comercial, señores, pero ya volvemos. Este es el Chapuz para endulzarle el día.